Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 4 de este segundo trimestre. Estamos hablando de los profetas menores. Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar acerca de dos profetas, que son el profeta Amós y el profeta Abdías. El título de la lección es Señor de todas las naciones. Y para comentar esta lección está con nosotros el pastor Reinaldo Siqueira. Él es el rector del SALT, del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, y aquí en la División Sudamericana, y también él es doctor en el Antiguo Testamento. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, pastor. Un gusto estar aquí con usted. Como siempre lo hacemos, vamos a iniciar haciendo una oración para que Dios bendiga este estudio. ¿Sí? Amado Dios, al abrirmos ahora tu palabra y a repasar las enseñanzas que nos diste en el libro de Amós y Abdías, pedimos que tu Espíritu nos conduzca en este estudio, en este bosquejo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El rugido de un león. El león es considerado el rey de la selva, el rey del reino animal. Y por su esplendor, por su forma y también por su rugido. Algunos observadores dicen que el rugido del león es tan fuerte que se puede oír a varios kilómetros de distancia. Y es esto que vamos a estudiar en esta semana, cómo es que el profeta Amós, por ejemplo, reconoce y compara el rugido de un león con la manera divina de hablar a las naciones. Entonces vamos a estudiar ahora las profecías de Amós y cuál es el propósito y cuál es la intención de Dios al hablarle a través del profeta Amós. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión del texto. Nosotros llamamos la exploración. En la parte de la exploración del texto nosotros vamos a tratar tres ítems que hemos escogido para poder dialogar. El primero de ellos es crímenes de las naciones Israel, ¿no? Y también de Israel, los crímenes que cometían las naciones y también Israel. En segundo lugar, el encuentro de Dios con su pueblo. Y en tercer lugar, el juicio contra el pueblo de Edom específicamente, que habla allí el libro de Abdías específicamente. ¿Cómo era el contexto del tiempo de Amós? ¿Se habla alguna cosa? ¿Por qué es que habla allí? ¿En qué consistían los crímenes de guerra o de maldad que sucedían en aquel tiempo? Bueno, cuando miramos el contexto de Amós, Amós es un contemporáneo de Oseas. Él vivió también en el periodo de reinado del rey Jeroboam, este hijo de Jehú. ¿No? Entonces pero hay un detalle muy interesante, porque dice que Amós recibió esta visión, las palabras de Dios, 2 años antes del terremoto. Entonces hubo en esta época un terremoto tremendo que fue conocido como el terremoto, o sea, de tan fuerte y poderoso que fue. Ese terremoto podemos ubicarlo claramente en la arqueología en el año 762, antes de Jesucristo. O sea, Amós tuvo todo eso por volta del año 764, terminó su ministerio, o empezó su ministerio, ¿no? Entonces fue de esta fecha. En esta época, Israel pasaba por un periodo de prosperidad sin semejante, o sea, un periodo de gran prosperidad que solo había acontecido en Israel en los días de Salomón. Había prosperidad, había riqueza, había paz, conquista. Jeroboam había conquistado todos los límites que pertenecían antes a Israel, que sus antecesores habían perdido para los otros países vecinos, ¿no?
pero reconquistaron todo, era un periodo de poderío, de grandeza, de desarrollo, y la gente decía que esto todo porque Jehová está con nosotros. Y se lo creían. Entonces había un periodo interesante, porque estaban muy celosos de seguir a Jehová, pero lo seguían mezclando con religión pagana, que era el problema de entonces, ¿no? Y a este contexto predica Amós, tanto para las naciones vecinas como para su pueblo de Israel. Pero Amós era de origen de Judá, y fue hasta el reino del norte para predicar el mensaje que Dios le pidió que predicase. Y específicamente el mensaje que había aquí en Amós para los pueblos vecinos, ¿a qué vecinos se refería y qué crímenes eran aquellos? Bueno, para los pueblos vecinos el mensaje de Dios es para los vecinos de Israel. Ahí tenemos los filisteos, los sirios, ¿no? los amonitas, los moabitas, amoneos y moabitas, ¿no? el domita, la gente de Edom. O sea, eran las naciones que cercaban a los fenicios de Tiro, las ciudades fenicias. Esas son las naciones vecinas de Israel. Los crímenes que apunta aquí, el crimen contra la persona humana, violencia, maldad. Aquí habla, por ejemplo, que la gente de Siria, de Damasco, cuando vencieron a una nación, ponía a la gente por tierra y pasaban con rellas de arados sobre esta gente. Y la gente estaba viva. Y así haciendo a esta gente en pedazos, con violencia. Los de Amón abrían el ventre de la gente, las mujeres que estaban embarazadas, para matar a estas mujeres y matar al niño o el nene que estaba ahí, ¿no? Entonces eran crímenes de violencia contra personas, contra gente, violencia practicada solo pasar en guerras, ¿no? Pero vender toda una población como esclava, ¿no? Vencer a esta nación, tomar la gente y vendérsela como esclavos a otra gente, alejarlos de su tierra. Contra estos crímenes Dios habló contra las naciones, mostrando el poderío y el señorío de Dios sobre las naciones también. Y ahí está Tiro, ¿no? Que Dios se enojó mucho cuando ellos vendieron a los enemigos de Israel, que eran los edomitas, aquellas personas. Sí, vendieron a los edomitas. A los edomitas. Entonces, probablemente Tiro trajo cautivos de Israel y lo vendió a los edomitas para que los edomitas hicieran negocios con esas personas y vendiese a la gente de lejana, ¿no? Eran unos crímenes entre otros. Sí. En la segunda parte nosotros tenemos el encuentro con Dios, específicamente en Amós 4:12. Y ¿cómo llama Dios algunas veces la atención de su pueblo? Porque no solamente aquí Dios llama la atención de los vecinos, sino también ahora a los propios israelitas, ¿no? Sí. Cuando el Amós habla del reino del norte, porque mientras la gente oía Amós estaban todos contentos. Claro, Dios está juzgando a una nación enemiga. O sea, si juzga a una nación enemiga, es el beneficio de nosotros, porque vamos a vencer a esta nación. Dios los va a destruir. Pero el mensaje del profeta contra el pueblo de Israel. Y ahí habla también que Dios como león está ahí a rugir, está hablando contra ellos. ¿Por qué? Porque había violencia en Israel contra su propio pueblo, contra la gente sencilla en Israel. Los poderosos, la gente que tenía recursos, explotaban al pobre. Los vendían como esclavos también. Si Tiro vendía israelitas esclavos a Edom, los propios israelitas estaban vendiendo sus hermanos, sus hermanas. A otros hermanos. A otros, para hacer plata, para hacer para ganar dinero. Entonces Dios habla que no podía aceptar esto. Por tanto, Dios dice, prepárate para encontrarse conmigo, Israel, para encontrarse con un león que viene a atacar, a consumir. Entonces fue un mensaje duro, pesado, pero Dios demuestra con esto que no acepta la explotación, el mal débiles, de los pobres y del otro ser humano. Dios es muy celoso con esto y por supuesto va a juzgar toda una nación y también a su pueblo por esos crímenes. Ahora, hablando específicamente de Edom, en el libro de Abdías hay un juicio
grande contra Edom. Aquí es que se concentra el juicio contra el pueblo de Edom. ¿Quiénes eran los edomitas? Acordarnos, entonces, cuando leemos la Biblia, los edomitas son los descendientes o los hijos de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. O sea, Esaú se alejó de Dios y dio origen a un pueblo que después fue llamado de Edom, ¿no? Este pueblo eran primeros de los israelitas. Pero ¿cuál fue su crimen? El crimen de Edom, ya Abdías no está en la misma época del profeta Amós. Él viene de la época del exilio babilónico. Y ahí está Abdías, tal vez ese Eud es lo que entre los primeros profetas que habla del periodo de exilio post-exílico, ¿no? Cuando después ya los babilonios habían destruido Jerusalén, habían destruido a Judá. Pero los edomitas participaron de esta destrucción con placer. Entraron en Jerusalén con alegría. Se ponían en las rutas, en los senderos, en los caminos vallados para matar a la gente que lograba huir de la destrucción de Jerusalén. Entonces, sobrevivía, pero los edomitas dijeron, pero este sobreviviente lo voy a matar. Y eran sus hermanos, eran sus primos. Entonces Dios aquí trae juicio sobre Edom por su participación violenta contra la destrucción de Jerusalén y de Judá. Muy bien, entonces aquí nosotros encontramos que Dios no solamente juzga el pueblo de Dios, sino también las naciones. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Dios es un Dios de todas las naciones. Dios no solamente ama a su pueblo, porque su pueblo tiene un propósito específico para hacer una bendición con los demás, pero eso no quiere decir que Dios no ama las demás naciones. En alguna parte de la Biblia Dios dice de Egipto, por ejemplo, mi pueblo, de los asirios, mis hijos. Porque para Dios, la raza humana, todos son queridos por el Señor. Y escoge un pueblo para poder llevar la luz. Pero Él quiere salvar todo el mundo y juzgará todo el mundo. Por eso el papel de la iglesia, el papel de todos los que son llamados por el Señor para su reino, para vivir el evangelio, no es apenas para disfrutar para mí mismo, para que yo sepa, para que yo me salve, es para cumplir una misión. Y por eso es que Dios también se preocupa por los vecinos, por los reinos que están, por las naciones en forma general. Que Dios pueda usar la iglesia, su vida, para hacer testimonios vivos y que los juicios de Dios no alcancen a los demás por causa de un pueblo que sí anunció y preparó a otras naciones para el juicio y la salvación. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, la acción. La palabra profética que llega claramente hasta nuestros días, porque nosotros tenemos ya la versión completa de la Biblia, inclusive el Espíritu Profecía para decirnos exactamente cómo serán los tiempos del fin. Tiene que llevarnos a decisiones. ¿Qué decisión importante podemos nosotros tomar esta semana? Piensa un poco. ¿Qué decisión importante podemos tomar esta semana? Si es que hay un Dios y hay un juez, entonces quiere decir que nosotros seremos juzgados por hacer o por dejar de hacer muchas cosas, por omitirnos a hacer una bendición para los demás. Nosotros tenemos muchas razones por qué estar gratos y agradecidos a Dios, pero tenemos también responsabilidades. ¿Qué responsabilidades nosotros hemos dejado de hacer y que debiéramos hacer? ¿Pensó en alguna? Pues hay algunas cosas, hay unas acciones que podríamos hacer con más efectividad si tuviésemos bien claro el foco de que nosotros no fuimos apenas llamados a la existencia, a la felicidad, sino también para cumplir una misión. Una misión que no
es colocada en el corazón del ser humano apenas para un determinado grupo de personas, sino para alcanzar al mayor grupo de personas que podamos. No un tiempo, sino toda la vida. Vamos a orar para que Dios me haga un verdadero instrumento de salvación para otras personas también. Vamos a orar. Querido Padre, en nuestro día a día podamos nosotros tener el privilegio de ser instrumentos tuyos para poder llamar la atención para la salvación de mucha gente. Amén. Bendice esta decisión en todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.